Nuestra delegación particularmente se adhiere a la declaración que formulará el representante permanente de la República Islámica de Irán en nombre de del movimiento de los países no alineados. Señor presidente, la situación en el Medio Oriente, en especial Palestina y sus territorios ocupados, es motivo de profunda preocupación para la República Bolivariana de Venezuela. La reciente ola de violencia que azota los territorios ocupados desde hace 19 días ha dejado un saldo lamentable de 53 víctimas fatales y más de 2.000 heridos. Esto no puede interpretarse aisladamente. Es consecuencia de la prolongada ocupación ilegal de casi 70 años que ha negado al pueblo palestino sus derechos humanos y el derecho a la autodeterminación como una patria libre e independiente. Saludo especialmente la presencia del canciller del Estado de Palestina en esta sesión. Valoramos de igual forma los esfuerzos del secretario general en su reciente visita a Palestina e Israel con el objetivo de comprometer a las partes a poner fin a la violencia en los territorios ocupados. Y yo me detengo aquí a hacer una precisión. El lenguaje es importante. Cuando nosotros vemos el título que nos convoca hoy, la situación en el Medio Oriente, la cuestión palestina, más que una cuestión, hay que hablar de la tragedia palestina, porque durante 7 décadas el pueblo palestino ha estado sometido a afrentas terroristas, a masacres de sus pueblos, a negación absoluta de los derechos humanos de niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas. Hablar de un conflicto, bueno, un conflicto supone, y lo hemos señalado en otras ocasiones en este recinto, supone igualdad de partes. Yo creo que no se puede igualar a las víctimas con el victimario. No, eso no es correcto. Hay que hacer precisiones de lenguaje. Sin embargo, nosotros valoramos los esfuerzos del secretario general y creemos necesario, tal como lo ha expresado, que el Consejo de Seguridad lleve a cabo una visita a la región como una expresión para reafirmar sus responsabilidades en la promoción de una solución política a este conflicto, que se ha traducido en agresión permanente del Estado de Israel en contra del pueblo palestino, e incluso, me atrevo a decir, en contra de su propio pueblo, que estamos seguros, la mayoría anhela una paz definitiva. Nuestro país se encuentra consternado por el histórico nivel de violencia y daño causados por Israel a la población palestina, la cual se encuentra sin la debida protección internacional. Nos hacemos eco de lo solicitado por la delegación palestina de que el Consejo de Seguridad asuma sus responsabilidades en este caso, más aún cuando la población israelí, según medios internacionales, ha comenzado a armarse en una clara tendencia para formar milicias paramilitares que agudizarían el conflicto. En 7 décadas el saldo ha sido 42 masacres y cientos de miles de víctimas fatales. Debemos hablar claro y con firmeza sobre este punto. Durante los 70 años de existencia de las Naciones Unidas, el pueblo palestino ha afrontado un continuo estado de irrespeto a los derechos más fundamentales. Y resulta lamentable que la organización, desde su fundación, esté al tanto y si hasta esta fecha no se haya alcanzado una solución política a este cruento conflicto. Es una frustración que sin duda alguna lleva a la organización y llevamos toda la comunidad internacional. La política sistemática de Israel de negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y a la existencia de un Estado soberano crea las condiciones para que el extremismo y la violencia se apoderen de la población civil, en particular los jóvenes. La intención deliberada del Estado de Israel de imposibilitar cada intento de negociar una paz firme y duradera es una acción que debe llamar la atención de toda la comunidad internacional. La potencia ocupante genera brutales ciclos de violencia con el objetivo de justificar su opresión y control territorial en un proceso de colonización permanente. Solamente en 10 años, del año 2004 al año 2014, el gasto militar de Israel casi suma 110.000 millones
de euros. Yo no sé si la representación de Israel, cuando intervino previamente, se refería que es para combatir a estos niños indefensos. Esta foto es de hace apenas un día. Es para combatir a estos niños, el gasto militar. O quizás sea para irrespetar los derechos de los niños, como vemos en esta imagen. A un año de la agresión militar contra Gaza, no podemos olvidar el sufrimiento de las víctimas de la mal llamada Operación Escudo Protector, de la cual, según el informe del secretario general, provocó la muerte de 557 niños palestinos, entre un total de 2.220 personas. A todas luces, estos configuran un cuadro de crímenes de guerra perpetrados por la potencia ocupante que demanda acciones penales internacionales contra los responsables de estos hechos. Esto fue hace un año, apenas pocas imágenes, pero sabemos que la comunidad internacional tuvo horrorizada que presenciar imágenes más terribles y más trágicas, que quizás no traemos a este recinto porque apenas ha salido el sol en el día de hoy. En Gaza se sigue presentando una crisis de dimensiones humanitarias de las más terribles en las últimas décadas. Israel juega el fracaso del mecanismo de reconstrucción, obstaculizando el cruce de medicamentos, el acceso a los equipos escolares, sanitarios y agrícolas. Esta iniciativa, que ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, se ve truncada por la negativa de la potencia ocupante en flexibilizar los controles de acceso. El objetivo de Israel es bien claro: dividir a los palestinos y hacer inviable la posibilidad de la existencia de un Estado independiente del Estado palestino. En contravención de la legislación internacional, Israel viola los derechos humanos de los niños. No podemos dejar de mencionar la situación palestina, donde hoy permanecen más de 300 niños detenidos a los que no se les reconoce un estatus de menores y son sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la potencia ocupante. Cuando se trata de niños palestinos, las cárceles israelíes nos retrotraen a las épocas más oscuras de la humanidad, donde la tortura, el ensañamiento y la persecución se convirtieron en norma y no en la excepción. La actitud complaciente con la cual algunos estados tratan la cuestión palestina debe llamar la atención del Consejo y de toda la comunidad internacional. A cada intento de paz, de retorno a las conversaciones políticas, se ve obstaculizado por centros hegemónicos. Pareciera que la única salida posible para Israel es la colonización de los territorios palestinos y la negación de la autodeterminación de esta nación como Estado de Derecho. Resulta también paradójico que luego que el cuarteto desplegara sus buenos oficios para iniciar las conversaciones de paz, el gobierno de Israel desatara una nueva ola de represión mediante la violencia generalizada que obstaculiza el camino necesario para una paz justa y duradera. Hacemos un llamado al Consejo de Seguridad para que se pronuncie cuanto antes para exigir a Israel que ponga fin a este nuevo ciclo de violencia y coloque a la población palestina bajo protección internacional. Todo esto de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra y la resolución 904 de este Consejo. Es necesario respaldar el llamado de Palestina para salvaguardar la vida de sus ciudadanos frente a las recurrentes y sistemáticas agresiones de la potencia ocupante. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela rechaza la utilización de un veto que solamente promueve el terror a través de la impunidad. Es un veto de la vergüenza cuando se trata de la tragedia palestina. A este respecto, Venezuela reafirma su pleno apoyo al derecho a la libre determinación que asiste a los nacionales del Estado de Palestina a vivir bajo fronteras internacionalmente reconocidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones relevantes tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. El 30 de septiembre estábamos izando la bandera del Estado de Palestina en el marco de los 70 años de esta organización.
lo cual evidencia el compromiso de la mayoría de nuestros miembros, de los miembros de esta organización, a favor de los derechos inalienables del pueblo palestino, por lo cual le corresponde a este órgano proceder en consonancia con la decisión y el clamor de la mayoría de los Estados miembros. Es la hora de que Palestina se convierta en un Estado de pleno derecho y que la amenaza del uso del veto por uno de los miembros del Consejo de Seguridad no se convierta en un arma que prolonga el sufrimiento del pueblo palestino. Es un veto de la vergüenza a favor del terror y de su impunidad. Respaldamos a todas aquellas iniciativas dirigidas al logro de una solución definitiva de esta tragedia. Es vital que el Consejo de Seguridad actúe con urgencia para impulsar las negociaciones, teniendo en cuenta que la indefinición de este asunto afecta gravemente la paz y estabilidad del Medio Oriente. Apoyaríamos, sin duda alguna, una resolución enfocada a contribuir con la solución definitiva de este histórico conflicto, que incluya el cese inmediato de la ocupación israelí de los territorios que por historia le pertenece al pueblo palestino, así como el cese de las discriminaciones raciales, religiosas y el atropello al pueblo del Estado palestino. No quería culminar sin antes dar, en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de Venezuela y de nuestro pueblo, un respaldo absoluto a las acciones de la Federación Rusa en Siria. Sabemos que el presidente Putin hoy ha dado una lección de historia a todo Occidente, combatiendo directamente el terrorismo sin dobles estándares y sin utilización política de una materia tan sensible como es la violencia terrorista, sin utilización política para desconocer y derrocar gobiernos que no son útiles o no son afines a centros imperiales. Muchísimas gracias, señor presidente.